Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de cuarto grado. Hoy estamos en la última clase que corresponde a este curso y vamos a ir admitiendo a los estudiantes a nuestra plataforma de estudios VIEXAM, siendo hoy 12 de mayo del año 2021, pues damos el feliz término a esta clase con el análisis que estamos haciendo de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y mientras damos el plazo de ingreso a los estudiantes a Zoom, pues vamos a tener este compás de espera. Bien, y entonces hemos estado analizando lo que es la Divina Comedia y podemos decir que está conformado por 3 capítulos, de las cuales el primer capítulo va a ser el infierno, el segundo el purgatorio y el último el paraíso. Veas el infierno, el limbo y el cielo. Y es que cada capítulo pues está dividido en 33 cantos. Y es una obra sumamente muy distinta a las demás que hemos tenido en clase, una obra de un amor divino, un amor que trasciende más allá de las barreras de la muerte. En el caso de esta obra, pues voy a adelantar un poquito lo que son estos capítulos. Y por acá, bueno, quedamos en qué ha aportado Dante para el mundo. Y esto lo analizamos también en la última clase, un momentito. Y aquí, bueno, vamos a analizar los temas principales. Y no te vayas a asustar si ves algo extraño por acá. Pues así es el tema principal, o los temas principales de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Dentro de sus temas principales, pues tenemos el amor, la religión, la filosofía política, la mitología. Wow, una mezcla de todo un poco, ¿verdad? Faltó la maldad pura. Y en el amor, pues, es un amor platónico que sentía por Beatriz. Recuerden que Beatriz sí existió en la vida real. Y se basa como la vida nueva y el canzonier. Entonces, esas son las obras que Dante Alighieri escribió. Estuvimos hablando de la vida nueva, que hablaba acerca de Beatriz. Pero dentro del tema principal de la Divina Comedia, pues es el amor platónico, ese crush, como dicen los jóvenes hoy en día. Y también tenemos la religión. Tenemos la disquisición sobre la creación del agua en la tierra y se basa también en lo que es el Castello de Agua de Terra, que también es otra de las obras señaladas. Y en la filosofía política, problemas en la sociedad italiana, en la cual también se basa en la obra de Monarchia. Y en la mitología, pues participan personajes de la mitología griega y se pueden observar dentro de la obra Dioses del Olimpo. Ahora bien, dentro de este infierno, porque hay que hablar del primer capítulo, o la primera parte de la obra, que es el infierno, pues está formado por 9 círculos. Uy, pero 9 círculos bien feos.
Y por acá, pues, vamos a avanzar en la siguiente lámina. Y antes de hablar de estos 9 círculos del infierno, pues, vamos a analizar lo que es la obra. Mira la portada. Se ve una imagen a fondo, como una especie de pirámide. Pues ya vamos a hablar acerca de estos contenidos. Y bueno, es una especie de epopeya religiosa del género épico y tiene 3 partes: el infierno en 34 cantos, el purgatorio en 33 cantos, el paraíso en 33 cantos. Número de cantos, 100 cantos. Entonces, ¿qué es lo que queremos de esta lámina? Vamos a analizar el contexto histórico social de lo que es la Divina Comedia. Y entonces dentro del contexto histórico social tenemos el feudalismo, la peste negra. Y si te recuerdas la peste negra en algún momento que llegaste a ver, pues como que pareciéramos que estuviéramos viviendo esa época, ¿no? Tenemos la literatura del humor que estaba en la Edad Media, la literatura del humor que estaba en el Renacimiento. Recuerda que en la Edad Media y el Renacimiento hubo un proceso de transición de una corriente a otra, y aquí prácticamente podemos encajarla con la obra de Dante Alighieri. Tenemos también dentro de este contexto pues la reforma y la contrarreforma, la muerte de Carlos IV, y tenemos aquí la guerra de los 8 santos, la oralidad. Puesto que la mayoría de la población era analfabeta, pues las obras se componían para ser escuchadas, que es la causa por la cual se han conservado muy pocas. Entonces, en la época medieval, pues fue eh, una época donde muchos trovadores dieron pues sus grandes dotes en cuanto a las narrativas de sus grandes obras a lo que era la nobleza, a los que eran los pueblerinos. Muchos grandes escritores, pues al plasmar sus obras, se colocaban en sitios donde había mucha abundancia de gente, donde se conglomeraban o eh, se juntaba mucha gente en los mercados, en las plazas, para hacer el espectáculo de sus vidas, narrar sus obras, porque la población no sabía mucho leer ni escribir, y otros no sabían netamente ni leer ni escribir. Aquí puedes ver al final de la lámina, al fondo, pues el rostro de Dante Alighieri, y es que su aspecto a mí me da terror. No voy a mencionar nada malo de este personaje, pues nada más señalar que su aspecto es un poquito de ultratumba. Y esa forma en que está señalada, pues la imagen, pues más todavía. Entonces, la anonimia, precisamente por su proceso de creación y elaboración por cada uno de los juglares, pues durante esta época de la transición de la Edad Media al Renacimiento, pues hubieron los llamados escritores fantasmas. Los anónimos, pues no querían revelarse pues sus nombres dentro de alguna obra, y entonces los trovadores o los juglares eran los encargados de interpretar sus obras, pero de una manera que no pudiese revelarse el nombre de la persona que está detrás de la grande obra. Había el uso de verso porque facilitaba la memorización de los textos. Y el carácter didáctico moralizante, que era gran parte de estas obras medievales, pues tenían la intención de divulgar la mentalidad cristiana. Aunque si te pones a analizar la Divina Comedia, pues de lo que hemos hablado, ¿qué tiene de didáctico? ¿Qué tiene de mentalidad cristiana? Pues es una obra muy entretenida sobre un hombre que al fallecer su amada Beatriz, pues quiere ir detrás de ella sin importar qué tenga que pasar. Entonces, sigamos aquí analizando un poco esta obra de lo que es el contexto histórico-social de la Divina Comedia.
bueno, aquí tenemos un esquema de la Baja Edad Media en Europa Occidental. Y a esto hace referencia que es final de la Edad Media, donde se dan cambios políticos, aumento del poder real, aparición de los parlamentos, se caracterizaba por la expansión del cristianismo, estaban las cruzadas. Muy tarde para ingresar. Estaban las cruzadas, que son las expediciones para liberar los santos lugares. Y sus causas, pues, creación de los reinos latinos, causan la aparición de los órdenes militares y aumento del comercio entre Oriente y Occidente. Dentro de estas características también tenemos el desarrollo de las ciudades, que son el centro de actividad económica como la artesanía y el comercio. Y también los centros de actividad cultural y artística como el nacimiento de las universidades y la construcción de catedrales. En esta baja edad media en Europa Occidental pues se distinguen dos etapas, el crecimiento y la crisis. Y esta crisis pues fue por producto de las malas cosechas, debilitamiento de la población, brotes de peste procedentes de Europa. Es decir, que durante esta época pues por eso es que en el contexto histórico social de la Divina Comedia de esta época, pues, en que fue redactada, tenemos la ubicación de lo que es la peste negra. Y eso, este tipo de pandemias, con algo parecido a la realidad, pues la gente estaba muriendo. La gente estaba muriendo. Otros estaban migrando, huyendo de este terrible mal. No es como ahorita que había vacunas. No, la gente está huyendo y como tal, pues otros estaban muriendo, otros estaban ya padeciendo la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con esta crisis? Pues no habían buenas cosechas debido a que la población estaba enferma. No había ese cuidado con la siembra que una persona sana puede hacer. Entonces, hubo descenso demográfico porque empezaron a morir muchas personas. Entonces, todo esto transcurre dentro de esa transición de la Edad Media al Renacimiento. Aquí tenemos el contexto social, no histórico social, sino social. Hubo decadencia, pues en esta decadencia, perdón, vámonos primeramente para antes de hablar de la decadencia, hubo una propagación del latín vulgar. Y también dentro de este latín vulgar, pues hubieron ciertos movimientos que se centró también en el latín, en la decadencia del latín culto, claro, que era la lengua oficial. Entonces, para este punto del latín vulgar, pues todas estas hablas que están acá, pues dieron, vamos a decir, un movimiento a favor del reconocimiento, un reconocimiento a favor del movimiento de todas ellas que estaban acá, de las lenguas del romance y las vulgares. Es decir, mientras había, o sea, es como las cosas que son malas. ¿Qué pasa con las cosas que son malas? Se riegan rápido y se aprenden rápido. Las malas noticias se dan rápido. En este caso, la propagación del latín vulgar fue, uff, así como echar un cerillo en un grifo. Es una explosión 100%. Entonces, esta propagación del latín vulgar, pues, eh, tuvo más connotación que hizo que el latín culto, pues, entrara en decadencia, siendo la lengua oficial. Entonces, esto a su vez, pues,
permitió pues el reconocimiento de las lenguas romances y las lenguas vulgares, como decir, una fusión entre ambas. O sea, se podía hablar de ambos, el latín culto y el latín vulgar, pero el culto no era ya así como bien, ay, como el más, el más común, sino que se convirtió más en latín vulgar. Saque usted su conclusión. Dentro del contexto político, pues estaba en una constante guerra civil entre los bloques sociales, los güelfos y los gibelinos. Los güelfos eran los blancos, donde había el poder absoluto del papa, y contraposición al imperio, y los gibelinos eran los negros, que había una oposición del poder al poder pontífice y la supremacía de la institución imperial. Entonces habían guerras civiles, habían peste, había de todo un poco. Entonces, un momentico, muchachos. Wow. Entonces, en medio de toda esta sacudida, bueno, imagínense los escritores. Tenían que entrar en un mundo de imaginación, fantasía, tenían que remontarse en otras épocas para poder redactar, y de aquí muchas obras fueron redactadas en otra época, en otros lugares que ni existieron o sí existieron. Entonces, ya vamos a continuar con la siguiente lámina. Ok. Entonces, aquí seguimos con dentro del contexto de esta obra. O sea, que era un momento muy sacudido. Es como que a usted le tocase estudiar en un ambiente donde están taladrando. En el caso ahorita hay un sonido de fondo y una es mi esposo y la otra es una cortadora. Y tenga que lidiar con un ambiente de construcción, encima que hay una pandemia, sumado a que hay otro brote por ahí extraño, sumado a la crisis económica, sumado a que no tiene casi alimentos. Oye, tenía que ser bastante centrado pues para poder llegar a tener esa concentración que se requiere. Y vamos a la siguiente lámina. El contexto económico, ya vimos el contexto social, pues en el contexto económico, pues tenemos que en pleno siglo XIII, pues Europa estaba un poquito sacudida y aquí tenemos lo que es el popolo, las clases trabajadoras que no poseían títulos de nobleza. Aquí tenemos estos personajes y se divide en los papolos grasos y los papolos, o los, perdón, papolos no, popolos minutos. Entonces, disculpen un momento. Estamos aquí revisando un poquitico la conexión. Ok, ya va, un chico muchachos. Entonces, hay cierta bulla, ciertos ruidos, pues. Muy bien. Ahora sí, entonces, dentro de estas clases, pues
popolo graso eran los profesionales adinerados. Claro, eran trabajadoras que no poseían títulos de nobleza. Sin embargo, en medio de esa división están los popolo grasos, quienes eran profesionales adinerados, pero no tenían títulos de nobleza. Recuerden eso. Formaban gremios, tenían cargos de administración pública y el oficio político. Y el popolo minuto, pues estaban ubicados los artesanos y trabajadores, no estaban dentro de un gremio y eran un poco excluidos de los gobiernos civiles, mientras que los populos grasos sí podían pertenecer a la administración pública. Ese era el contexto económico del momento en que Dante estuvo percibiendo con sus sentidos toda esta tragedia. Yo no me atrevería a escribir ni siquiera un artículo breve de información para en esta época. Pues sencillamente había mucha agitación tras las pandemias, mucha gente muriendo, la crisis porque habían guerras civiles, la crisis porque había descenso de la población. Entonces era como que bastante agitado ese momento dentro de lo que es el contexto de la Divina Comedia. Ahora bien, seguimos en la lámina. En el contexto religioso, pues, entre la Edad Media y el Renacimiento, pues se presenta una fusión, el teocentrismo, y volviésemos a repetir otra vez el teocentrismo. Entonces, hay una fusión de ambas, y es que va a venir un pensamiento religioso hacia el hombre medieval. Dentro de este había el poder de la jerarquía del eclesiástico, en ellos estaban los obispos, y su preeminencia que se basa en San Pedro, que es el primer obispo de Roma, a quien Cristo le había otorgado la máxima autoridad eclesiástica, le ha denominado Papa. Entonces va a haber una fusión de religiosidad con el hombre medieval y luego este le va a dar un toquecito que más adelante se va a convertir en corriente renacentista, donde ya esta fusión da por terminada esta época medieval. Ya el hombre gira en torno al mismo hombre, a la naturaleza. Y de hecho, ninguna más de las corrientes después del medievalismo o de la época medieval, pues se volvió a retomar la religión en las demás corrientes, sino que todo se centró en la belleza del hombre, en la naturaleza, en lo bonito que es amar, en el odio, en lo que yo pensaba, en la mitología, en la fantasía, mitología, imaginación, fantasía, ficción, todo fue cambiando y nunca hubo ese retroceso. Ahora bien, dentro de la escuela literaria, pues el poema escrito por Dante Alighieri tiene tres partes y todas salidas en diferentes tiempos, y es que el autor como tal es nacido en la Edad Media, pero su obra transcurre a final de la Edad Media y a principios del Renacimiento. Como tal, su obra se centra más que todo en el pensamiento y creencia del hombre, en su temor por la muerte y que existe después de esta, haciendo uso de las creencias populares y lo típico del Renacimiento, pero no deja la creencia popular de la Edad Media en que los dioses y sus tierras son lo que controlaban la vida del hombre. Él mantenía su postura, ¿no? Mantenía su postura, sin embargo, eh, como señala su obra, pues todo se centra en el pensamiento, en el temor a la muerte y en la creencia del hombre. Entonces, por acá, disculpen si escuchan mucha interferencia, muchachos, es que eh, es imposible no evitarlo. Entonces, por acá tenemos lo que es la escuela literaria en cuanto a lo que piensa del poema de Dante Alighieri. Es un poema. ¿Puede ser escenificado? Bueno, no he visto primero la escenificación de la obra de Dante Alighieri, más bien lo he visto plasmado en libros, sí. Entonces, estamos a 15 minutos de terminar esta primera sesión y sería bastante grato poder que Zoom nos permitiera abarcar todo el tiempo para
poder darle corrido. Seguimos acá analizando esta grandiosa obra. Y aquí tenemos los personajes principales. ¡Wow! Y entonces, dentro de los personajes principales tenemos Virgilio, tenemos, perdón, a Dante, a Beatriz y a Virgilio. Muy bien, Dante es el sabio que se deja guiar y aconsejar por sus diferentes guías a lo largo de su trama. Beatriz es el símbolo de la revelación cristiana y Virgilio va a ser el símbolo de la razón. Entonces, Dante va a ser el sabio, Beatriz el símbolo de la revelación cristiana y Virgilio la razón. Vamos empezando a adentrarnos dentro de la obra. Ahora sí, ya vimos todo lo que fue el contexto histórico, político y social de lo que fue la época de la creación de esta grandiosa obra, pues en una época sacudida. Vamos a avanzar. Ya conocemos los principales personajes. Ahora vamos a adentrarnos un poquito. Ahora tenemos aquí, dentro de este reparto, los personajes secundarios. Un momentico. Y dentro de estos personajes secundarios, pues tenemos a Caronte. Perdón, vamos a leerlo en el sentido de las agujas. A Minos, a Lucifer, a San Bernardo, el alma de Ubaldino de Pila, el alma de Farinata, el alma de Ciallo, Cerbero y Caronte. Wow, hay más personajes. No voy a creer que nada más era Dante y Beatriz. No, aquí todo un reparto. Es que el hombre se dedicó por completo a caracterizar cada personaje. Aquí tenemos otros personajes. En este caso tenemos la selva oscura, tenemos a la pantera, la lujuria. También en la selva oscura tenemos al lobo que va a representar la avaricia. Tenemos al león que va a representar la soberbia. Y entre otros personajes más tenemos al Papa Anastasio, Medusa y Minerva. También tenemos a Lucía, a Raquel, Camila, Matilde, Euralio, Niso, San Pedro, Aristóteles, Judas, Abel, Caronte, Homero, Ovidio, Horacio, Lucano, Electra, Noé, Héctor, Abraham, Sócrates, Platón, Cleopatra, Saladito, Minos, Aquilo, Tristán, Cerbero, Lanzarote, Dido, Giacio, Pluto, Flegias, Boccaccio, Erinias, Farinata, Felipe, Argenti, Quirón, Federico, Medusa, Brunetto, Fray Alberigo, Alberto de la Siena, Benevento, Guido, Guerra, Jacobo, Dionisio, Renato Paso, Renato de Corneto, Beltrán de Borne, Simón Viani, Fucci, Tiresias, Caco y Octaviano. Y estos son nombres también de todos los personajes. ¿Y por qué hay tantos personajes dentro de la obra? Ya lo vas a ver, tranquilo. Ya vamos a seguir, estamos en lo que es la obra de Dante Alighieri. Ahora, vamos, una vez conocidos los personajes, vamos a entrar en acción de lo que es el fondo de Dante Alighieri. Y para ello, bueno, Dante decide ir tras Beatriz sin importar el precio. Su viaje lo lleva al infierno, al purgatorio y al paraíso, y a través de su viaje se relacionan con varias personas y estas brindan el ejemplo de la crítica de los valores humanos. ¡Wow! Ahora vamos a analizar el infierno y antes de llegarnos a esta lámina, pues, mira, en esta parte que me gusta un poco, y no ya cree que yo soy muy sumada a las obras de lo que es
el infierno, pues, como te señalé, está formado por 9 círculos. Aquí lo puedes ver, mira, los 9 círculos, o vamos a verlo así, las 9 líneas de lo que es el infierno de Dante. Aquí en el círculo número 1, pues, aquí tenemos la tierra, mira. Jerusalén para Dante, aquí tenemos, mira, Jerusalén para Dante. El infierno está exactamente debajo de esta ciudad. Este es Jerusalén. Y debajo de Jerusalén, pues, aquí tenemos diferentes mosquitos y gusanos que hay dentro de esta corteza. Y debajo de ella está la ciudad y en su antípoda estaría el purgatorio. Entonces, aquí tenemos el río Aqueronte y en la primera línea de este infierno tenemos a los no bautizados. Estos, según en el infierno de Dante, no verán a Dios. Tenemos a los lujuriosos, quienes son torbellinos, están en constante agitación, y los que están en el rango 3 o en la línea 3 están los glotones. Para ellos viven en constante lluvia de granizo. En los 4 tenemos a los avaros y a los pródigos. A ellos se le lanzan piedras. Luego viene una laguna estigia, donde están los iracundos y los tristes. Luego viene la muralla de Diste, y debajo de esta muralla están los herejes, y están en sepulcros ardientes. Luego señala que viene el río Flegentonte, y están los violentos en la línea número 7, los fraudulentos en la 8, los gigantes dentro de la 8 también, y luego vienen los que están aquí en el centro de la tierra, que sería, ¿dónde está? Lucifer. Describiendo un poquito más la lámina, pues tenemos la selva oscura, que hablamos en la lámina anterior, donde Dante se haya perdido, y aquí Virgilio le rescata por encargo de Beatriz. Y tras las colinas está la puerta del infierno, aquí, en esta puertica, mira, ¿ves? Aquí chiquitita. Ah, y entonces aquellos que vivieron su vida sin sentido, pues se encuentran aquí con los mosquitos y los gusanos. Esos que vivieron su vida por vivir, no les importó nada, pues según el infierno de Dante, ellos se encuentran con mosquitos y gusanos. El barquero Carón cruza a las almas, aquí tenemos este río, ¿ves? El río Aqueronte. Él se encarga de cruzar las almas para las siguientes líneas abajo. El limbo, aquí tenemos, aquí se condena a Virgilio, mira, aquí. El limbo viene a ser los no bautizados, los que no verán a Dios. Minos indica a qué círculo bajará cada alma. Aquí tenemos a los lujuriosos, quienes están en constante abatimiento con los torbellinos. Luego tenemos aquí el cancerbero, aúlla y desgarra a los glotones, porque en esta línea están los glotones. Plutón cuida este círculo, el círculo de ávaros prodigios, que viven en constante ataques con piedra. Las almas están en la laguna, y aquí tenemos al barquero de Flegia, porque en esta laguna pues están los iracundos y los tristes. Un momentito. Luego se condena al Papa Anastasio, quien estará dentro de los herejes en los sepulcros ardientes. Recuerda que este es otro personaje. El Minotauro y los centauros guardan el río de sangre hirviente, el río Flegetonte. El séptimo círculo se divide en 3, un río, un bosque y un desierto hirviente. Aquí van a estar los violentos. Y en el octavo círculo se divide en 10 fosas con distinto castigo, pues aquí están los que son fraudulentos. Luego se llega al noveno círculo a través de un pozo cuidado por un gigante,
Y en el noveno círculo también se encuentra el lago congelado donde se encuentran sumergidos los condenados. Se castiga a los traidores y se divide en 4 fosas. En el último, Lucifer castiga a Judas, Bruto y a Casio. ¡Wow! Pero qué infierno tan extraño, ¿no? Entonces, ya vimos los 9 círculos formados por aquí descrito en la obra de Dante. Tenemos el purgatorio que está conformado por las 9 estancias y divididas en antesala, las gradas y el paraíso terrenal. Y es que el paraíso está estructurado por 9 esferas y todos los cantos dentro de esta obra están en rima. Estos versos son creados por Dante y cuyas estrofas están compuestas por endecasílabos y están entrelazados. Pero ¿por qué Dante organiza la obra de este modo? Es la pregunta. Bueno, ¿por qué Dante tenía esta imaginación tan extraña? Decir que el infierno se encontraba debajo de las tierras de Jerusalén. ¿Y por qué describía esto? ¿Será que Dante llegó a viajar para allá? ¿Será que Dante era el diablo? ¿Será que Dante y será? Entonces hay una interrogación a esto, y es que debido al valor simbólico de los números en lo que es el imaginario medieval, pues los números juegan un papel importante en la organización del texto y en la exposición de lo que es la idea de la Divina Comedia. Pues el número 3 representa el símbolo de la perfección divina y de la Santísima Trinidad. Para dentro de esta obra, pues el número 4 está referido a los 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. El número 7 es el símbolo de lo cabal, de lo completo, referido también a los pecados capitales. El número 9 es el símbolo de la sabiduría y la búsqueda del sumo bien. Y el número 100 es el símbolo de la perfección. Vamos a conocer un poquito más de detalle lo que es el argumento de la obra y el resumen por capítulo. Y es que Dante se encuentra perdido en medio de una selva oscura. Aquí está, mira, la selva oscura, donde Dante se haya perdido, y aquí Virgilio lo va a ayudar, ¿ves? A rescatar por encargo de su amada Beatriz, que prácticamente es un espíritu ya. Él al amanecer pues llega a una montaña iluminada donde es asediado por 3 animales simbólicos: un leopardo, un león y una loba. El alma de Virgilio, el poeta latino, pues acude en su auxilio y le hace saber que su amada Beatriz le ha encomendado llevarlo hasta las puertas del paraíso. Para eso deberá pasar primero por el infierno y el purgatorio. Uy, yo no quisiera, por mucho que yo la quisiera, yo no hubiese pasado esos sitios horribles. Y es que en la primera parte de esta travesía, Virgilio acompaña al peregrino a través de los 9 círculos infernales, en los cuales Dante vislumbra a los escarmientos que sufren los pecadores impíos. Ya en la segunda parte, pues el poeta peregrino conoce el purgatorio, que es el lugar en que las almas pecadoras, pero constrictas, purifican sus pecados para ascender al cielo. Y en la tercera parte, pues Dante es recibido por Beatriz en las puertas del paraíso, ya que Virgilio tiene la entrada prohibida por haber sido pagano. Dante conoce el firmamento y atestigua la victoria de los santos y la gloria del Altísimo. Por eso es que tiene ciertos toques de religiosidad. Y estamos a un minuto de terminar esta primera sesión. Lo que te voy a invitar es desconectarte y conectarte a la segunda sesión de literatura. Recuerda ingresar para marcar la asistencia a Juan David y Nayeli.